tal? Mucho gusto. Soy el padre Francisco Javier, con mucha alegría compartiendo para ustedes en este día un momento de reflexión. En este primer momento vamos a reflexionar en este tema que he llamado Fin de los tiempos y apariciones marianas, donde buscaremos pues descubrir el mensaje que la Santísima Virgen María tiene para nosotros. Y en un primer momento buscaré pues mirar un poco el aspecto bíblico, lo que podemos deslumbrar desde la palabra de Dios, después una reseña histórica muy breve acerca de las apariciones marianas y después un mensaje ya concreto de lo que la Virgen María nos invita. En esa primera parte tal vez voy a ser un poco rápido, trataré de ser muy conciso, porque lo que me interesa es sobre todo lo último. Ya después, en el siguiente tema que tendré con ustedes, que podremos compartir, pues vamos a reflexionar un poco en lo espiritual acerca de la devoción a la Santísima Virgen María. Por ahora pues nos centramos en la importancia del fin de los tiempos y las apariciones marianas. Digamos como antecedente que estamos en un tiempo que nos apremia revisar nuestra vida y nos debe cuestionar cómo estamos asumiendo la vida a la luz de la palabra de Dios, a la luz del mensaje de la Santísima Virgen María. Como vamos a descubrir en este tema, la Virgen María nos está hablando y nos habla por la ternura de madre, porque nos ama y porque está muy al pendiente de cada uno de nosotros. Pues veamos esta reflexión que enmarca con esta frase: al final mi inmaculado corazón triunfará. Esto es como lo que no debemos perder de vista, porque nos propone ya desde ahora el fin. Vamos a decirlo así: ¿quién ganará la guerra, la batalla? Al final, mi inmaculado corazón triunfará. Eso ya nos dice muchísimo y no tiene por qué espantarnos nada que tenga que ver con los signos de los tiempos. Como un antecedente, recuerdo cuando tomaba yo clases de escatología en el seminario, el padre que nos daba la clase, el padre Juan Manuel Pérez, en paz descanse, él nos decía que cada tiempo tiene sus signos de los tiempos. Y si revisamos la historia de la humanidad a lo largo del tiempo, ha habido signos de los tiempos. Y por eso cuando ya parece que llega el momento culminante de la revelación, de la manifestación gloriosa de Jesucristo, pareciera que no se da. Pero ¿qué es lo que ocurre? Es que lo que estaba pasando eran solo los signos de ese tiempo, no los signos de los tiempos. Y también nuestro tiempo presente tiene sus signos, que apuntan muchos de ellos a figurar los signos de los tiempos. Pero no nos espantemos, porque al final ya sabemos quién gana esta batalla. Así es que vamos a mirar los signos precursores al fin del mundo. Y para ello queremos tomar un texto de un gran teólogo, Antonio Rollo, quien escribe en la Teología de la Salvación algunos apuntes muy interesantes que son los que ahora les comparto. Hablemos pues que en la Sagrada Escritura se nos dice muy poco y casi nada de cómo vendrá este fin. Podemos decir que absolutamente se sabe de cuándo será. No lo podemos saber. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en no caer en el fanatismo de creer que es que dice que ya viene, que ya va a ser. No, porque nadie sabe. Cristo resucitado advirtió a sus apóstoles que no les correspondía a ellos conocer el tiempo ni el momento en el que el Padre ha fijado, en virtud de su poder soberano, ese momento de la manifestación gloriosa. Y que en el Evangelio les había ya dicho, ¿verdad?, el Señor, que aquel día y que aquella hora nadie la sabe, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo,
sino solamente el Padre. Ya se comprende pues que el Hijo no lo sabía como formando parte de su mensaje mesiánico que había de comunicar a los hombres. Es decir, Jesús no era su objetivo venir a anunciar cuándo sería el retorno glorioso. Pero sí la Sagrada Escritura nos deja algunas luces, algunos rasgos, nos aproxima a comprender el desenlace final de la historia de la humanidad, el fin de los tiempos que en la escatología se estudia muy a profundidad. Y que ahora veremos algunas luces, daremos algunos rasgos para comprender este misterio de lo que la Santísima Virgen María ha venido a recordar en las distintas apariciones en diferentes lugares del mundo con diferentes rostros. Veremos pues con sobriedad y moderación esas señales. Vamos a tratar de resguardar y de descubrir algunas conclusiones muy concretas, pero que al final serán muy simples porque la verdad es que poco podemos decir acerca de estos temas, ya que no es el fin principal, y esto hay que entenderlo bien, no es el fin principal por el que ha venido Jesús al mundo, y sin embargo es necesario hablar de ello, porque esto nos va a ayudar a comprender todo el mensaje que Jesús ha venido, porque será el culmen de la salvación. Bueno, lo primero es que Jesús, podemos encontrar luces en la Sagrada Escritura sobre esto que es un misterio de Dios. Y lo primero es que Jesús advierte que la predicación del Evangelio se dará en todo el mundo, ¿verdad? Lo anunció el mismo Jesús al decir a sus apóstoles: será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, testimonio para todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Es decir, cuando se dé a conocer el Evangelio en todo el mundo. Lo cual no hay que entenderlo en el sentido de que todas las gentes se van a convertir, de hecho, al cristianismo, sino únicamente que el Evangelio se va a propagar suficientemente por todas las regiones del mundo, de manera que todos los hombres lo van a conocer y se va a convertir aquel que quiera. Habrá facilidad de conversión. No se puede decir tampoco que el fin del mundo vendrá inmediatamente después de que el Evangelio llegue a los confines de la tierra, sino únicamente que no sobrevendrá antes. Es decir, hasta que no se dé a conocer en cada rincón del mundo el mensaje del Evangelio, no podrá venir el fin del tiempo. Eso es importante. Son los signos, estamos aquí para que no nos perdamos, estamos en los signos que la misma Sagrada Escritura nos deja descubrir del fin de los tiempos. En segundo lugar, ¿verdad?, aparece que habrá una apostasía universal. Lo anunció también el mismo Jesucristo y lo repitió luego San Pablo. Dice: he aquí los principales textos que podemos descubrir. Y se levantarán muchos falsos profetas que engañarán a muchos, y por el exceso de la maldad se enfriará la caridad de muchos. Lo refiere Mateo 24:12. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Dice Lucas 18:8. Que nadie en modo alguno nos engañe, porque antes de venir la apostasía y de manifestarse el hombre de la iniquidad, el hijo de la perdición. Es decir, hay signos, hay rasgos de que algunos, ¿verdad?, o muchos, mejor dicho, van a rechazar la fe. Es por eso que algunos teólogos, ¿verdad?, interpretan en el sentido de que la mayoría de las naciones y los pueblos, en cuanto a sociedades políticas, renunciarán al cristianismo, de forma que los principios, leyes, escuelas, organización familiar en general, toda la vida pública será contraria a las normas de la fe. Al mismo tiempo, la vida individual de la mayor parte de los hombres discurrirá también por cauces contrarios al cristianismo, aunque nunca faltarán del todo almas sinceras que conservarán incontaminado el espíritu cristiano hasta el fin de los siglos. Aquí es importante este punto,
porque muchos ahorita temblamos en este sentido, porque esto lo estamos viendo con tristeza, cómo en el mundo se han metido ideologías contrarias a nuestra fe. Estamos en la antesala de descubrir el tiempo que estamos viviendo. Por eso, más que alarmarnos, preocuparnos o espantarnos, creo que aquí estamos en el momento de abrir los ojos. Este es el momento de abrir los ojos. Esta es la oportunidad que el Señor nos está regalando para permanecer como almas sinceras que conserven incontaminado el espíritu cristiano hasta el fin de los siglos. Creo que esto es muy importante, que lo comprendamos, que lo asimilemos, que lo entendamos, porque es parte de nuestro presente. Como he dicho al principio, cada tiempo tiene sus signos y creo que nuestro tiempo apunta muchísimo a esa apostasía universal, donde se niega todo lo cristiano, donde en todas las esferas de la vida pasa a segundo término, incluso sale del mundo y de la mentalidad la forma de pensar cristiana, el estilo de vida cristiano. Así es que ojo aquí. Otro punto pues es que tenemos que comprender es que también se dará la conversión de los judíos. Y esto es que en contraste, ¿verdad?, a la apostasía casi general, también habrá de verificarse la conversión de Israel, anunciada por el apóstol San Pablo. Dios permitió la apostasía de su pueblo predilecto para llevar salud a los gentiles, pero se arrepentirán en su día y volverán a ser injertados como ramas naturales de su propio tronco, ya que las promesas y dones de Dios son irrevocables. En definitiva, compasión y misericordia de todo el género humano. ¿Cuándo habrá de realizarse esta vuelta de Israel a la fe verdadera? ¿En qué medida y proporción? ¿Con qué manifestaciones externas? Este es otro misterio que nadie, absolutamente nadie, podría aclarar. Pero sí sabemos que se dará esa conversión del pueblo. ¿Cuándo, cómo, de qué manera? No lo sabemos, es un misterio, pero es parte del signo de los tiempos. Vendrá la conversión de los judíos, porque no olvidemos que ellos son el pueblo elegido, aunque, ¿verdad?, ellos aún no creen en el Mesías, no asumen a Jesucristo como Salvador, son el pueblo elegido. Y aquí hemos escuchado cómo la promesa de Dios, ¿verdad?, lo que Dios promete no se puede revocar, no puede ser cambiable, permanece ahí. Pues vendrá también la conversión de los judíos. También se va a realizar el advenimiento del anticristo, es decir, se va a manifestar el anticristo. Y consta también en la Sagrada Escritura que vendrá el anticristo, pero es muy misteriosa la naturaleza del anticristo. Atendiendo a su significación verbal, podría entenderse por cualquier manifestación del espíritu anticristiano, como puede ser el pecado, la herejía, la persecución, etc. Ello justificaría plenamente y a la letra la expresión de San Juan que afirma que el anticristo se halla ya en el mundo. Pero entre los santos padres y los teólogos posteriores ha prevalecido la ciencia de que será una persona individual que desplegará, permitido por Dios, un gran poder de seducción con falsos prodigios que enseñarán a muchos finalmente, ¿verdad? Van a engañar a muchos, lo que el anticristo venga a proponer. Y esto lo estamos viendo hoy. O sea, no es para espantarnos, pero, híjole, es que las ideologías inspiradas por el mal perturban. La verdad es que nos deberíamos de poner a temblar. Solo hemos visto en México con tristeza en estos días cómo se ha aprobado el aborto y tantas cosas que con ello lleva, pero es que esto es realmente
eh, permear en la vida cristiana todo lo que es contrario a nuestra fe. Por eso es que debemos tener cuidado, porque al final será vencido y muerto por Cristo con el aliento de su boca, o sea, con la simple manifestación de su divina voluntad. Por eso es que la frase que motiva este momento de reflexión es: al final, mi inmaculado corazón triunfará. No debemos espantarnos, porque ya sabemos quién va a ganar la batalla, solamente que no olvidemos que estamos en una batalla y que una batalla implica quién quiera pelear. Así es que tenemos que estar disponibles para la batalla. También se va a dar la aparición de Elías y de Enoc, que es otra señal misteriosa que solo de una manera muy confusa puede apoyarse en la Sagrada Escritura. El profeta Malaquías nos dice, hablando de Elías: ved que yo mandaré a Elías, el profeta, antes de que venga el día de Yahvé, grande y terrible. Él convertirá el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. De Enoc nos dice la Sagrada Escritura que por la fe fue trasladado sin pasar por la muerte y no fue hallado porque Dios lo trasladó. Muchos santos padres, entre los que se cuentan a San Agustín y San Jerónimo, interpretan que Elías y Enoc en un misterioso episodio son los dos testigos que lucharán con el anticristo y serán muertos por él para resucitar después gloriosamente. Pero otros padres y expositores sagrados dan otras interpretaciones muy diversas, por lo que es forzoso concluir que nada absolutamente se puede afirmar con certeza de este particular. Solamente podremos decir: sabemos que se manifestarán. ¿Para qué, cómo, cuándo? No lo sabemos, pero vendrán y serán la antesala de la manifestación gloriosa del Mesías. También otro punto serán las grandes calamidades públicas que se darán. Jesucristo anunció en el Evangelio varias de estas calamidades. Oirán hablar de guerras y de rumores de guerras, pero no se turben, porque es preciso que esto suceda. Mas no es aún el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambre y terremotos en diversos lugares, pero todo esto es el comienzo de los dolores. Así lo refiere Mateo en el capítulo 24, versículos del 6 al 8. Sabido es, sin embargo, que el discurso escatológico de nuestro Señor, del que están tomadas estas palabras, está lleno de dificultades y de misterios. En él se habla unas veces de la ruina de Jerusalén, otras del fin del mundo y otras de ambas cosas a la vez. Es muy difícil señalar exactamente qué es lo que corresponde a cada uno de esos acontecimientos. Ni los santos padres ni los modernos exégetas han podido precisar con exactitud. Nos parecen por lo mismo muy sensatas y acertadas las siguientes palabras de un notable expositor sagrado. Cristo habla a los suyos como si tuvieran que precisar aquellos signos de su nueva venida, a pesar de que sabía muy bien que ese nuevo advenimiento está lejos todavía. ¿Por qué habla así? Pues porque quería que los suyos estuvieran siempre prevenidos para su venida, cuyo tiempo preciso quiso que permaneciera oculto, aunque en algún sentido muy real y verdadero. De la muerte de cada uno ocurre el advenimiento de Cristo, pues. Y por eso se explica que los mismos apóstoles exhorten a los fieles a permanecer siempre preparados para el día del juicio. Yo en estos tiempos estoy insistiendo en mis homilías, le estoy invitando mucho a la gente en los momentos de reflexión a estar preparados. Y se los digo muy fácil, así les digo a la gente, se los digo ya a ustedes, y no es para espantarlos. Les digo a la gente: miren, hoy estamos en una pandemia, en una situación crítica, donde hoy estamos muy bien y de repente nos ponemos mal, los que se ponen muy graves los hospitalizan
y algunos de ellos ya los regresan solamente en unas cajitas. Esa es la realidad. Entonces, ante esta pandemia, creo que nos cabe bien hacer esta reflexión. Tendríamos que estar siempre preparados porque no sabemos cuándo regresará el Señor. Lo que sí sabemos es que volverá. Y ya sea que regrese en su manifestación gloriosa o que nos alcance primero para nosotros el juicio personal cuando llegue el momento de nuestra muerte. Seremos llevados ante el juez y seremos juzgados y seremos hallados o no dignos del reino de los cielos. Por eso creo que el Señor nos ha dejado muchos misterios pelados en la Sagrada Escritura para ponernos a reflexionar y pensar qué estamos haciendo, hacia dónde vamos y qué es lo que queremos. Lo cierto es que muchos de estos signos parecen manifestarse en nuestra sociedad. Ya el Evangelio ha sido predicado a gran parte de la humanidad, la apostasía es cada vez mayor, cada vez son más los hombres, incluso los que se llaman cristianos, que viven como paganos. ¿Y qué decir de las guerras y las grandes calamidades como terremotos y fenómenos naturales que hemos presenciado? Además, otro gran signo de estos tiempos ha sido las continuas apariciones de la Santísima Virgen María, que ha venido a advertir a sus hijos que el fin se acerca y que debemos estar preparados. ¿Por qué ha venido la Virgen María? Porque ella tiene ternura de madre y no quiere que sus hijos se pierdan. Entonces pasemos ahora a reflexionar en las apariciones marianas. Si una madre, ¿verdad?, con un pequeño ejemplo, desde un barco observase a su hijo que se tira de este y se está ahogando en el mar, ¿qué no haría? Podríamos preguntarnos, vamos a imaginarnos esta escena. Una mamá en un barco ve que su hijo cae. ¿Qué no haría esa madre? Con absoluta seguridad, esta madre tiraría a su hijo cuerdas, flotadores, tablas, botes salvavidas e incluso si es necesario bajaría ella misma a darle su mano. Pero ¿qué pasaría si este hijo no quisiera recibir la ayuda de su madre y en lugar de esto quisiera ahogarse? Quizá la madre, con lágrimas en sus ojos, le suplicaría y hasta le gritaría a su hijo que echara mano de lo que le ha dado para que se salve. En este punto del drama, la decisión reposa totalmente en el hijo o corresponde a las súplicas de su madre. Si no lo hace, se deja ahogar. O responde o no responde. Bueno, pues esta escena tan trágica corresponde a la realidad de nuestros días. Nuestra Señora observa cómo nos tiramos de la barca de la iglesia temerariamente. ¿Sí? Nos salimos de los valores, de los principios e incluso renunciamos a nuestra fe. Y así nos empezamos a hundir en el mar del pecado y de la inmundicia del mundo, cuya consecuencia no solo será la infidelidad en la vida presente, sino en el fuego eterno del futuro. Y esto es importante porque a veces no nos hacemos conciencia en el mundo que el fin está próximo, que llegará y que más allá de atemorizarnos, debemos enamorarnos. Y que la Virgen María está viniendo, se está manifestando para que nosotros reflexionemos. Se aparece para que nosotros hagamos conciencia, para que despertemos, para que no nos ahoguemos. Y la Virgen nos está dando lo necesario para que no nos hundamos. Porque ella no quiere que olvidemos que esta vida se va a acabar y que vendrá una segunda vida donde habrá un castigo o un premio, porque habrá un juicio. El espíritu del mundo nos ha hecho olvidar que hay castigo. Entonces, pongamos mucha atención
porque nos podemos entonces perder. Ojo. Entonces, ¿verdad? La Virgen María nos va a mandar las ayudas necesarias. Se hará presente y nuestra Madre nos va a lanzar cuerdas como el rosario, los flotadores de la mortificación y el ayuno, las tablas de la ley del amor dadas por Jesús en el Evangelio, el bote salvavidas que son los sacramentos, e incluso a través de sus diferentes apariciones baja a nosotros y como ve que no hacemos caso, llora a través de sus imágenes como lo hizo en su aparición en Akita, Japón. La Santísima Madre nos viene a advertir como la profetisa de los últimos tiempos, los castigos que llegarán a la humanidad si no, ¿verdad?, enmendamos nuestra vida. Y alguien podrá decir, no, Dios no castiga. Él es todo misericordia. Esas frases tan comunes que hoy escuchamos. Sí, y quien dice esto, si se refiere a que Dios no se pone rojo de ira y con un látigo corre tras sus hijos, ¿verdad?, mordiendo su lengua a castigarlos, con rabia, con esa furia, si tiene este concepto de castigo, estamos de acuerdo, porque Dios no castiga de esta manera. Pues lo que hace falta acá es que el concepto de justicia divina sea bien concebido, se entienda lo que significa castigo. Por eso, si quien grita se refiere a que Dios no corrige y es un papá alcahuete que deja que sus hijos hagan lo que quieran, lo que les plazca y que los premia todavía por lo que hacen, por no amarle, por rechazarle durante toda la vida, ahí sí, cuidado, porque ahí sí estamos en un grave error. Pero cierto es que Dios corrige y el castigo divino aparece en la Biblia, y sí que aparece, y se debe entender en términos de la corrección amorosa de Dios que Él hace, que Él da, ya sea a su pueblo, a un individuo en particular o a un grupo de personas, y mientras está corrigiendo llora por su hijo que sufre. Pero lo hace pues sabe que más tarde este pequeño sufrimiento no solo le traerá beneficios, sino que además le evitará sufrimientos mayores y hasta eternos. Así, algunos exégetas han encontrado en las Sagradas Escrituras hasta 177 amonestaciones que Dios da a su pueblo. Nomás para que veamos que Dios sí corrige. Además, el mismo San Pablo nos dice que Dios es a la vez bondadoso y severo, y que nos corrige para no ser condenados con este mundo. Además, recuerda a los corintios unos cuantos castigos de Dios contra aquellos que cayeron en impurezas, o tentaron a Dios, o murmuraron contra Él. Dios aguarda pacientemente hasta que se cumpla la medida de los pecados, y a partir de este día ya no espera, sino que castiga. Por eso es que la Virgen María nos viene a advertir. Todo esto es lo que nos viene a recordar la Santísima Virgen María por voluntad de Dios. Pero siempre después de cada legítimo mensaje del cielo, donde puede anunciar catástrofes como lo veremos más adelante, la Madre de Dios deja bien sentadas las bases de la esperanza. El Señor triunfará sobre el mal. Su reino se implantará en el mundo y nosotros seremos su pueblo y Él será nuestro Dios. Y esto es importantísimo porque esa es la clave de todo, es la promesa de Dios. Yo seré Dios, tú serás mi pueblo. Y en la medida en que se cumple esto, Dios bendice, Dios transforma. Y por eso la Virgen viene a recordarnos. Y nos vale también aclarar que todo lo que concierne a apariciones y locuciones entra dentro del campo que se conoce como revelación privada y que no obliga a ningún creyente en modo alguno a creer bajo pena de pecado, ni siquiera venial. Es decir, se asume, la Iglesia lo reconoce, pero no es obligado porque es una revelación privada. Y se asume como revelación privada legítima si no altera la revelación de Jesucristo en la Sagrada Escritura. A lo largo de los siglos ha habido revelaciones llamadas privadas,
algunas de las cuales han sido reconocidas por la autoridad de la Iglesia. Estas, sin embargo, no pertenecen al depósito de la fe. Su función no es la de mejorar o completar la revelación definitiva de Cristo, sino la de ayudar a vivirla más plenamente en la época de la historia. A eso viene la Virgen, a invitarnos, a recordarnos algo que estaba ya ahí y que el mundo había olvidado y que es necesario recordar. Alguien podría perfectamente no creer en alguna aparición, aun si es aprobada por la Iglesia, y no peca en lo mínimo. Sin embargo, es también importante advertir que no hay razón para desprestigiar estas apariciones, a menos que vayan en contra de la doctrina o de nuestra fe. Por eso contemplemos así rápidamente una reseña histórica muy breve de algunas apariciones, como lo podrán ver en pantalla. Se podría decir que los actuales tiempos marianos tuvieron su origen en 1830, cuando la Santísima Virgen se le apareció a Santa Catalina en París, Francia. Ahí nuestra Santísima Madre le dijo que hiciera una medalla que por un lado tuviera la imagen de los dos corazones, el Sagrado Corazón de María, y al reverso la imagen de Nuestra Señora con los brazos extendidos y con los rayos de gracia saliendo de sus manos. Esta medalla más tarde fue llamada la Medalla Milagrosa, aparición aprobada por la Iglesia. El 16 de septiembre de 1846, Nuestra Señora se apareció a los pequeños Maximino y Melania en La Salette, Francia, y les advirtió sobre muchas cosas que disgustaban a su hijo. En 1864 les dijo que muchos demonios serían desencadenados del infierno. La Salette fue aprobada por la Iglesia en 1851 y el Papa Pío IX proclamó después el dogma de la Inmaculada Concepción en 1854. 4 años más tarde, en 1858, Nuestra Madre Santísima se apareció en la pequeña aldea de Lourdes, en Francia, a la pequeña Bernardita Soubirous y se presentó como la Inmaculada Concepción, confirmando el dogma que se había proclamado por Pío IX. Bernardita nunca había escuchado este término hasta que la Madre del Cielo se lo dijo. Y así, ¿verdad? Fue como se dio un paso grande para que esta aparición fuera aprobada por la Iglesia. Ya en 1917 la Virgen se aparece a 3 pastorcitos en Fátima, Portugal, y ahí pidió a los obispos del mundo que se unieran para consagrar a Rusia su Inmaculado Corazón, y advirtió que de no hacerse, Rusia difundiría sus errores por todo el mundo y habría serias consecuencias. Esto ocurrió antes de la Revolución Soviética y la aparición fue aprobada por la Iglesia. En 1961 María se apareció en Garabandal, España, donde repitió la petición de consagrar a Rusia, y en Garabandal ella dijo a los videntes que el cáliz de la justicia divina se estaba llenando y que había que hacer muchos sacrificios y mucha penitencia para evitar el castigo de Dios. Esta aparición está en curso de investigación. Ojo en esta aparición, porque hay mucho que aprender de Garabandal. Y ya en 1973, en Akita, Japón, Nuestra Madre Bendita repitió este mensaje y dijo que si la humanidad no se convertía, recibiría un castigo aún mayor que el diluvio. Esta aparición es aprobada por la Iglesia. Y quedan muchas otras apariciones que están en curso y que están ahí los mensajes de la Santísima Virgen María. Nos bastan estos para descubrir hacia dónde vamos, como al aterrizaje de lo que quiero llegar en esta charla, en esta reflexión. La Virgen María hace un llamado atento a la conversión, que ya no se ofenda más a Dios, que ya es muy ofendido, y es preciso que se enmiende, que se pida perdón por los pecados. La Virgen María denuncia el pecado y anuncia el castigo, y habla fuertemente: los sacerdotes, los ministros de mi Hijo, por su mala vida, por sus irreverencias, por su impiedad al celebrar los santos misterios, por su amor al dinero, a los honores y a los placeres,
se han convertido en cloacas de impureza. Sí, los sacerdotes piden venganza y la venganza puede ser de sus cabezas, pende de sus cabezas. Ay de los sacerdotes y personas consagradas a Dios que por su infidelidad y mala vida crucifican de nuevo a mi Hijo. Pero hay también de los habitantes de la tierra. Habrá guerras sangrientas y hambre, pestes y enfermedades contagiosas. Habrá lluvias de un granizo espantoso, tempestades que destruirán ciudades, terremotos que engullirán países, se oirán voces en el aire, los hombres se golpearán la cabeza contra los muros, llamarán a la muerte. Así es que ojo, no es para espantarnos, es para despertarnos. La Virgen nos pide oración y penitencia por nuestros pecados y los del mundo. Y habla así: recen el Santo Rosario todos los días para alcanzar la paz del mundo y el fin de la guerra. Rezad mucho y hacer sacrificios por los pecadores, porque muchas almas van al infierno. Ojo, van al infierno por no tener quien se sacrifique y rece por ellas. El mundo de hoy dice: el infierno no existe, haz lo que quieras, vive como quieras. Cuidado, la Virgen María nos recuerda cuál puede ser nuestro destino de no escuchar la voz de Dios y el mensaje que nos ha venido a recordar y que con insistencia nos habla de conversión. Por eso pide la consagración a su Inmaculado Corazón. Y de verdad, la Virgen María habla con ternura y quiere que nos consagremos, que nos entreguemos a ella, porque siendo de ella le vamos a ser totalmente fieles a Dios. Mira, hija mía, mi corazón cercado de espinas, que los hombres ingratos me clavan sin cesar con blasfemias e ingratitudes. Tú al menos procura consolarme y di que a todos los que durante 5 meses en el primer sábado se confiesen, reciban la Sagrada Comunión, recen el Santo Rosario y me hagan compañía durante 15 minutos meditando en los misterios del Rosario. Con el fin de desagraviarme, les prometo asistir en la hora de la muerte con gracias necesarias para su salvación. Vemos pues la realidad del mundo actual y vemos que la Virgen María nos habla para que volvamos de corazón a Dios, para que nos arrepintamos, para que se nos mueva el corazón, para que dejemos atrás el pecado. La Virgen María nos está lanzando las ayudas necesarias y por eso nos recuerda que al final su Inmaculado Corazón triunfará. Ella nos ofrece en estos tiempos difíciles su corazón inmaculado como un refugio seguro, como una casa donde nos podemos resguardar. Y esa es la petición de María en el Tepeyac, que cada uno de los corazones de México y del mundo sean una casita sagrada donde Dios pueda habitar. Pero al mismo tiempo nos ofrece su corazón para aprender de ella. Por eso en estos tiempos María debe resplandecer más que nunca. En estos últimos tiempos María tiene que ser, ¿verdad?, con poder, con gracia, en misericordia para recoger y acoger amorosamente a los pobres pecadores y a los extraviados que se convertirán y volverán a la Iglesia católica. En poder contra los enemigos de Dios, los idólatras, los cismáticos, los judíos e impíos endurecidos que se rebelan terriblemente para seducir y hacer caer con promesas y amenazas a cuantos se le opongan. Tiene que ser fuerte en gracia, finalmente, para animar y sostener a los valientes soldados y fieles servidores de Jesucristo que combatirán, ¿verdad?, como un gran ejército en esta batalla por los intereses del Señor. Por eso María, ¿verdad?, es temida por el demonio, porque en estos tiempos, cuando el diablo, sabiendo que le queda poco tiempo y mucho menos que nunca para perder las gentes, redobla cada día sus esfuerzos y sus ataques para que nos perdamos. Pero no olvidemos lo que el Señor dijo desde el principio, desde el Génesis. El Dios puso enemistad entre el demonio y la mujer, entre su linaje y el suyo,
y ella herirá tu cabeza cuando tú hieras su talón. Es decir, María aplasta la cabeza del demonio y por eso no tenemos que tener miedo, porque es la manifestación de que el triunfo de María se está dando. Y el demonio nos va a querer atacar con mayor fuerza y nos va a perturbar y nos va a robar la paz y no va a querer que vivamos lo que Dios ha propuesto y nos va a querer hacer que rechacemos a Dios, pero ahí es donde aparece María. Para que su corazón triunfe necesita de nosotros, necesita que seamos valientes, decididos, porque lo que Lucifer perdió con orgullo lo ganó María con humildad. Lo que Eva condenó y perdió por desobediencia lo salvó María con la obediencia. María nos enseña a ser humildes. Por eso en estos últimos tiempos las apariciones marianas son manifestación de la misericordia y del amor de Dios, porque María se viene a revelar a nosotros como madre que vence al demonio. Que no olvidemos, al final mi inmaculado corazón triunfará. Lo que el demonio quiere es que nos perdamos. Y por eso Dios, ¿verdad?, nos dio a María. Y Dios puso no solamente una hostilidad, sino hostilidades entre nosotros y Lucifer, entre María y el demonio, porque esta guerra ha sido constante y en este tiempo es más fuerte, es más visible. ¿Por qué? Porque el demonio sabe que va perdiendo. Aunque el mundo está rechazando a Dios, esos poquitos que son el resto santo, que se le llama en la Sagrada Escritura, esos poquitos que se están combatiendo con fuerza, que se están consagrando al Inmaculado Corazón de María, que rezan el rosario todos los días, que llevan consigo el escapulario, que llevan una vida conforme al Evangelio. Esos poquitos son los que el demonio más ataca, porque son los que más guerra le dan y son los que le están robando almas. Por eso la humildad de María triunfará sobre el orgullo, y por eso María quiere empezar a moldear nuestros corazones para que el demonio no tenga fuerza sobre nosotros. Aprendamos de María a ser humildes, porque al final podremos triunfar con ella. El poder de María sobre todos los demonios resplandecerá, sin embargo, de modo particular en los últimos tiempos, cuando Satanás pondrá acechanzas contra aquellos que permanecen fieles, los servidores, los pobres hijos de ella. Así lo dice el Apocalipsis. Por eso el demonio se fue, ¿verdad?, a hacer la guerra cuando no pudo contra la mujer y su hijo. Se fue a hacer la guerra a los que permanecen fieles. Pero no tengamos miedo, porque si permanecemos unidos a María, ella le aplastará la cabeza al demonio y hará triunfar a Jesucristo. El resultado de la batalla ya lo conocemos, y es el triunfo del Inmaculado Corazón de María. Y por eso María se está apareciendo en muchos lugares y deja muchos mensajes para recordarle al mundo el mensaje de la salvación. Este es el tiempo en el cual nos toca a nosotros entrarle. Así es que no perdamos, ¿verdad?, de vista, y no perdamos la fe en que el corazón inmaculado de María al final triunfará. Y por eso María se está haciendo presente también en tu corazón, en tu casa, y quiere llegar a tu casa a través de este apostolado. Así es que vayamos preparando nuestro corazón. Tenía mucho que decir, pero he recortado un poco así por el tiempo que me han concedido para esta charla y la siguiente, pero creo que nos da muchas luces. No pretendo dar una gran cátedra, eso le toca a los que más saben. Yo solamente algunas luces para tu fe, algunas luces para que respondas, despiertes. Esta es tu hora de darle batalla al demonio y a sus seducciones. En nuestra siguiente charla tomaré un poco más cómo responder a todo esto que estamos viendo, que estamos viviendo. Y ojalá puedan escuchar el segundo tema también en su momento, pero por ahora quedémonos con esto. Al final, mi Inmaculado Corazón triunfará. Que Dios les bendiga
a cada uno de ustedes. Gracias por su tiempo. Gracias por este espacio y de verdad espero les ayude a profundizar y a responder con fe, convirtiendo su corazón a Jesucristo en este nuestro tiempo que nos apremia y nos apresura mucho a ser hijos predilectos, amados de la Santísima Virgen María. Que Dios les bendiga.